Hasta ahora hemos considerado cómo modelar el proceso de convertir una señal continua en una señal discreta. Ahora vamos a considerar el proceso inverso, es decir, la conversión de una señal discreta a una señal continua. Este proceso lo vamos a dividir en dos subprocesos. Primero, vamos a partir de nuestra secuencia discreta x de n y vamos a generar una secuencia continua xs de t. Este proceso es conceptualmente sencillo y consiste simplemente en tomar cada muestra de la señal discreta y reproducirla en un instante de tiempo en correspondencia con el periodo al que fue muestreada la señal. Así, si tomamos esta primera muestra, la reproducimos en un instante t, la segunda muestra la reproducimos en un instante 2t, la tercera muestra en un instante 3t y así sucesivamente, donde t es el periodo de muestreo. Existe una gran variedad de circuitos que hacen esta tarea, de los cuales uno de los más sencillos y conocidos es el que se conoce como retenedor de orden cero. Matemáticamente, el resultado de esta operación es que simplemente pasamos de una secuencia discreta x de n a una señal continua xs de t, que contiene las muestras de la señal. Ahora necesitamos un último paso que nos permita recuperar la señal continua xc de t a partir de la señal xs de t. Este proceso es bastante sencillo y lo vamos a llamar filtro de reconstrucción. Para entenderlo, vamos a recurrir nuevamente a la representación espectral de las señales. En el dominio de la frecuencia, recordemos que el espectro de la señal xs de t corresponde a réplicas espectrales que aparecen a múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Por su parte, la señal original se corresponde a una única muestra de ese espectro. Es decir, de todas las réplicas espectrales de la señal xs de f, nos interesa quedarnos solo con la réplica central. Es fácil ver que el proceso intermedio que necesitamos para recuperar dicho espectro se corresponde a un filtro pasabajas ideal. Así, ese filtro va a eliminar las réplicas sobrantes del espectro y me permite recuperar el espectro original. Ahora, recordemos que las réplicas de xs de f tienen un factor de escala de 1 sobre t, por lo tanto, a ese filtro vamos a aplicarle una ganancia de t para compensar ese factor de escala. Este proceso, en teoría, nos permitirá obtener una reconstrucción exacta y perfecta de nuestra señal original. Sin embargo, esto solo se produce bajo ciertas condiciones. Así, si la frecuencia máxima de la señal es fmax, la frecuencia de muestreo debe ser lo suficientemente grande como para que las réplicas espectrales de xs de f no se solapen la una con otra. Específicamente en el límite, se debe cumplir que fmax debe ser menor o igual a la frecuencia de muestreo menos fmax, lo que quiere decir que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia máxima de la señal. Cuando se cumple esta condición, es posible colocar un filtro de reconstrucción que nos permita recuperar el espectro de la señal original a la perfección. Como resultado de estas condiciones, el filtro de reconstrucción siempre se selecciona con una frecuencia de corte que sea la mitad de la frecuencia de muestreo y una ganancia de t. Cuando la frecuencia de muestreo no cumple esta condición, entonces lo que va a suceder es que las muestras, las réplicas espectrales de xs de f se van a solapar y por lo tanto cuando apliquemos el filtrado no va a ser posible reconstruir el espectro original debido a este solapamiento. Ese efecto, cuando se produce ese efecto, se dice que se está produciendo aliasing, el mismo aliasing que estudiamos en diapositivas pasadas. Para repasar el proceso de muestreo y reconstrucción ideal, vamos a considerar un par de ejemplos.